nos vamos a centrar en uno de los temas más complejos, digo yo, por los distintos enfoques que puede haber en torno al tema de la justificación y que han dado lugar, por ejemplo, a todo el tema de la reforma protestante. Es impresionante lo que impacta el tema de la justificación. No me voy a enrollar, ¿no? En hacer disquisiciones muy largas, pero sí vamos a tomar el tema porque es muy rico, es muy valioso, muy interesante poder encontrar nuestro lugar dentro de la concepción que tiene Pablo de la justificación, de la salvación, finalmente, la salvación operada por el Señor Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Es muy bueno y en este campo hay todo un juego entre la fe, las obras, el cumplimiento de los mandamientos, etcétera, ¿no? Ahí hay es, es un campo muy bonito para trabajar y para crecer también teológicamente hablando, teológicamente hablando. Entonces, un tema muy valioso, es de teología profunda, es interesante que lo abordemos. Creo que no hay que ahorrárselo. Sí, así que hoy vamos a navegar por profundidades teológicas. Vamos a poner este rato de reflexión en manos de el Espíritu Santo de Dios. Él es el que guía la historia y es el que nos va permitiendo encontrarnos y coincidir en este tiempo. Esto no es un azar, sino es el espíritu que nos congrega y nos congrega en torno a cosas santas. Esta reflexión, este ejercicio preparatorio que voy haciendo durante las semanas con esfuerzo, tiene todo un propósito y es crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe. Ahí atrás tengo un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que encontré por allá abajo en una sala y me impresiona cómo su mirada y me impresiona a él con el corazón traspasado en su mano y con su otra mano señalando, como diciendo, mira, mira, este es el amor. Así, me dejé traspasar el corazón por ti. Pues es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestra fe, y qué bueno poderlo abordar y conocer un poco más desde la experiencia de San Pablo y toda la reflexión que él tuvo posibilidad de hacer en sus viajes apostólicos, en las persecuciones, en los sufrimientos, en las hambres que tuvo que pasar, en los momentos de alegría, en las cárceles. Todo ese legado que él nos dejó hoy nos ayuda a crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y el regalo de la salvación. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que sea el que conduzca este momento y que nos sirva, que nos valga también para acercarnos más a Él, a nuestro Señor Jesucristo, para que acercándonos a Él lo conozcamos, conociéndolo, lo amemos, amándolo, lo sigamos y siguiéndolo permanezcamos con Él y tengamos en Él vida eterna. Que sea el Espíritu Santo entonces el que guíe este momento, que además agradezco a todos ustedes por acoger y del cual me precio de verdad de contar con ustedes, de tenerlos aquí en este auditorio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, decía antes de comenzar los saludos que hoy voy a tratar un tema eh, de de mucha profundidad. Es un tema complejo, un tema grueso de la teología paulina, un tema que necesita de nosotros
no solamente disposición espiritual, sino apertura de mente. Es, creo que, uno de los grandes pilares de la teología cristiana y cristiano-católica, y brota fundamentalmente de la comprensión que tiene San Pablo de Jesucristo, pero además de su muerte y resurrección, y nos hace un provecho fantástico, nos ayuda mucho en la comprensión de la salvación como un don de Dios para nosotros. Nos vamos a meter allí, en ese campo. Entonces, permítanme que les hable de la justificación. Y para ello me voy a basar de entrada en una postura teológica de un teólogo protestante del cual ya hemos hablado en otro momento, Charles Reedy. Es un gran teólogo, un estudioso muy serio de San Pablo. Y en él me voy a fijar en primer momento. Comienza hablando, diciendo textualmente acerca de la justificación. Reedy dice, es no solo uno de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina cardinal del cristianismo, porque lo distingue el cristianismo como una religión de gracia y de fe. Y la gracia y la fe son las piedras angulares de la justificación. Esto es tomado textualmente de Reedy. B es una de las piedras angulares de la doctrina cristiana. Pero obviamente de la obra de la redención, es la justificación. La vez pasada hablamos de redención, ¿recuerdan cómo hablamos del Goel, ¿cierto? Cómo la persona que se ponía en favor de otra y rescataba, ¿sí? Pues hoy vamos a hablar ya no de redención, sino de la expresión justificación. En los primeros 2,5 capítulos de la epístola de los Romanos, eso ya es un trabajo que tendrán que hacer ustedes, coger los 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos. Pablo examina las diferentes clases de sociedad y argumenta que no tienen justificación propia. Es decir, hay distintas formas de ser en la sociedad y el ser humano en sí mismo, en sus relaciones, en su organización, para Pablo, el ser humano no tiene una justificación propia. Él dice así, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Claro, cuando él dice los que están bajo la ley, está hablando de los que no han creído en la persona de Jesucristo y se quedaron en el Antiguo Testamento. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esas son tres frases de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Pablo deja claro, pone en su carta, pone sobre el asador su concepción de la ley que él cumplía a rajatabla antes de su conversión.
Antes de la conversión, para Pablo, la fe la fe del buen judío que era él, consistía en cumplir la ley. Él era un fariseo, cumplir la ley. Ahora está diciendo totalmente lo contrario. Uno no se justifica por cumplir la ley, no, así, clarísimo. En verdad, es una imagen oscura y sin esperanza, aparentemente. Pero no es el final de la historia. Pablo continúa. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. La ley sí sirve de testigo. Y por los profetas, es decir, por Moisés y por los profetas, aquellos con quienes Jesús hablaba allá en el monte en la transfiguración. Aparece la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Recordemos aquel pasaje de la transfiguración cuando sube Jesús al monte con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura ante ellos. Su rostro y sus ropas se vuelven de un blanco como ningún batanero del mundo los puede dejar, y aparecen dos personajes al lado de Jesús hablando. Son Moisés y Elías. Moisés, que recoge todo lo que corresponde al cuerpo de la ley judía, y Elías, que recoge todo el cuerpo del profetismo. Pero en la mitad está Jesús y aparece los cubre una nube y se oye salir una voz de la nube que dice: este es mi hijo, mi amado, mi predilecto, y aparece el Shema. Escúchenlo. Es tomar partido por Jesús, es centrarse en él. Es como decir, la ley y los profetas ya quedan en un segundo lugar. Y eso lo entiende San Pablo claramente. Yo creo que Pablo ni siquiera había oído hablar de la transfiguración, pero él ya tiene claro esto. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesucristo, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Esto entonces está en Romanos 3, 21 al 22. La doctrina de la justificación, constituye el centro de la tormenta que dio lugar a la Reforma Protestante. Fue una de las principales preocupaciones del apóstol Pablo. Para él era el corazón del evangelio, la justificación, y le da forma a su mensaje. Pablo lo toma, lo retoma, vuelve sobre el tema de la justificación. Ya vamos a entrar más adelante un poco en cómo es que se llega a ese vocablo tan preciso, de dónde brota del vocabulario semita o judío. Le da forma a su mensaje, al mensaje de Pablo. Su devoción y su vida espiritual están fundamentados en la justificación. Otros escritores del Antiguo Testamento afirman la misma doctrina, clarísimo. Pero es Pablo el que más trabaja este concepto, debido a que la justificación es un tema teológico de suprema importancia para el mundo cristiano y obviamente para nosotros como cristianos, como católicos. Y dado que en el transcurrir de la historia ha sido la justificación interpretada de diversas formas por distintos grupos religiosos, conviene que hoy
lo explayemos un poco en todo su posible rigor y que expongamos su fundamento teológico. Entonces, entramos con esto. Comencemos diciendo que el texto de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 9, allí Pablo afirma, yo he tomado estos textos así de la Biblia de Jerusalén, que es como la que más nos ayuda para estos ejercicios, pequeños ejercicios exegéticos. Dice, Dios dejó, voy a subrayar lo que voy a decir. Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Quiero darle casi el nombre de acta. El acta del amor que Dios nos tiene, casi lo diría así San Pablo. Dios dejó constancia del amor que nos tiene. 2 puntos. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Atención a la expresión, Cristo murió por nosotros. Esa es el acta del amor de Dios, es la constancia de su amor, que Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores. Es que si hubiéramos sido justos, pues como que se entiende. Pero es que siendo pecadores murió por nosotros. Ahora dice, continúa Pablo, con mucha más razón, ahora no nos va a condenar, nos salvará de la ira. Si por su sangre hemos sido hechos justos y santos, para Pablo es claro que Dios no se va a contradecir. Si envió a su Hijo al mundo para que muriendo, siendo nosotros pecadores, nos salvara, nos rescatara, habría una contradicción si a pesar de eso nos condenara. Para Pablo, la muerte de Jesús es el acta del amor del Padre. Estas frases hay que leerlas con detenimiento, hay que leerlas con gratitud. Esto es pura bondad de Dios. Otro concepto unido al de salvación que es necesario tratar es el de, así, la expresión ser justificados. Se utiliza justificación, justificados. Esta es una noción asociada estrechamente con la noción de la ira y el amor de Dios. Los estudiosos de San Pablo aclaran que es casi imposible traducir las distintas palabras con base en la raíz hebrea de donde viene la palabra justicia. Que justificación tiene la raíz justicia. La raíz hebrea es sedek. Sedek, si alguien está tomando nota por allá de pronto, se la voy a deletrear para que la escriba solamente. Es la T, la S, la E, D de dedo, la E y la Q. Así está transliterado. Y esta palabra en hebreo se podría traducir como lo recto, lo justo. Tiene una serie de variaciones en femenino, cuando se convierte en sustantivo, cuando se convierte en adjetivo. Hay una serie de palabras que brotan de esa raíz sedek. De allí sale el ser recto, el ser justo, el hacer justicia, el justificar. Una persona, ya tengo aquí una cantidad de datos, de palabritas, pero los enrollo y me enrollo yo también con esto. Una persona es reconocida como justa cuando allá en el pensamiento hebreo, cuando se le aplica la palabra de justo o de recto a una persona, cuando su actividad o comportamiento se ajustan a las normas, cuando la persona cumple una norma, una ley, un
pacto se puede considerar que es justa. Eso está en el pasado de San Pablo, porque él es judío. Él es, recordemos su pasado siempre. Siempre a Pablo hay que mirarlo antes de la experiencia de Damasco y después de la experiencia de Damasco. Entonces, para él, antes de la experiencia de Damasco, la justicia o ser justo consistía en cumplir la ley y a eso se dedicaba él. Incluso perseguía a los cristianos porque seguían a Jesucristo y no eran cumplidores de la ley judía, sino que eran cumplidores de un mandamiento nuevo, el que les había enseñado Jesús, el mandamiento del amor. En el lenguaje del Antiguo Testamento, Dios es considerado justo en sí mismo. Ahí hay una diferencia. El hombre es justo cuando cumple la ley. Cuando se habla de Dios es justo, no es porque él cumpla una ley. Para Dios no existe una ley. Dios da la ley. Dios entrega la ley al pueblo. Y esa es la ley que se entiende debe cumplir el pueblo para llamarse pueblo justo o persona justa y que la cumple. Pero Dios es justo en sí mismo, no según una norma externa que se le impone a él. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, allí se declara Dios de fidelidad, sin iniquidad. Así se declara, así se habla de Dios. Yahvé es Dios de fidelidad, sin iniquidad. Es decir, en Dios no hay maldad. Dios es justo y recto en sí mismo. Ven como para el hebreo, para el judío, es diferente ser justo el ser humano y ser justo Dios. Ahí hay una diferencia grande. Dios en sí mismo es justo. Claro, entonces sus obras serán justas. En Dios no hay maldad. Ese dato es para nosotros sumamente importante. Dios no es malo. Atención a esto. Me encanta poderlo decir para ustedes. En Dios no hay maldad. No hay deseo de daño. Dios no te castiga. A veces nosotros tenemos la idea de que Dios como que juega con nosotros y son preguntas que nos suelen hacer. Y entonces, ¿por qué este niño nació con este defecto? Porque es como si Dios estuviera jugando a hacer muñequitos de barro mal hechos. Esa es una concepción pésima de Dios. Eso es quitarle a Dios el estatus de Dios y ponerlo en el estatus humano perverso. Y en ese Dios no vale la pena creer. En Dios no hay maldad. Es el justo. Muy importante reconocer que la justificación se encuentra en el cumplimiento de las exigencias que conlleva una relación interpersonal. Hablo de la teología del Antiguo Testamento. En la medida en que tú cumplas las exigencias que conlleva una relación interpersonal, tú te puedes llamar justo. Ya lo había dicho hace un momento. Por ejemplo, tú te casaste. Ahí hay un pacto que fue pronunciado de manera pública, libre y conscientemente. Esos son los elementos que constituyen la validez de las promesas matrimoniales, que se hace con libertad, se hace a conciencia. Entonces, cuando llega el matrimonio o cuando un religioso o una religiosa pronuncia sus votos, pues hay unas exigencias en el fondo que deben ser cumplidas y la persona entonces será considerada justa en la medida en que cumpla. Toda relación humana tiene sus exigencias y el cumplimiento de estas exigencias constituye la justificación o la rectitud. Cuando Dios
y una persona humana cumple las exigencias de una relación, significa que son ambos justos o a ambos se les aplica el término, el adjetivo recto. Él es justo, Dios es justo. Ahora podríamos decir, aquí no dice que Dios no está supeditado a ley externa. Vamos un poquito más adelante. Dios contrajo una relación con Israel mediante una alianza hecha en el Sinaí. Ustedes hacen eso. Ustedes cumplen esta ley y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo en la medida en que cumplan esa ley. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la alianza, ese es el pacto. Y de por medio hay una ley. ¿Quién la cumple? La cumple el hombre. Dios, ¿qué hace? Es fiel a su promesa. Dios ha contraído una relación con Israel mediante la alianza. La justicia o justificación eran en ese momento un concepto religioso. Si tú cumples la alianza, entonces Dios está de tu parte, Dios te cuida, Dios te lleva adelante, Dios te protege, te ayuda a vencer a los enemigos. Lo que Israel debía cumplir para ser considerado justo era lo que estaba escrito en la alianza, en las tablas de la ley. Cumple eso. Su responsabilidad era obedecer la ley de Dios. Un israelita era reconocido como justo cuando vivía según la alianza. Eso era Pablo antes de la experiencia de Damasco, un hombre justo. En el Salmo primero es bellísimo cómo se presenta eh, el contraste entre el impío que no obedece la ley del Señor y el justo que se complace en la ley. Hay que ir al Salmo primero. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Ojo con las reuniones a las que vamos, ¿eh? También hay que tener, es bueno como dice el Salmo, ¿no? Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. No se mete en el campo de los que matonean, de los que hacen bullying. En cambio, le agrada la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso. Y entonces lo compara el salmista con un árbol plantado al borde de la acequia, al borde del río, que da fruto a su tiempo y tiene siempre su follaje verde. Nunca se marchitan sus hojas porque está a la orilla del río. Todo lo que él hace le resulta. En cambio, no sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malvados. Bonita la expresión y muy plástica la forma como el salmista recoge la diferencia entre el impío y el justo, el que se congracia con la ley de Dios y el que la pone al lado, el que la detesta. Por otra parte, ya lo había dicho más arriba, Dios es considerado justo con Israel también por obra del acuerdo de la alianza que libremente ha contraído. Él no está supeditado a la ley, pero él ha contraído una alianza con el pueblo. Si el pueblo marcha bien, si el pueblo es justo, pues él también deja sentir toda su justicia sobre el pueblo. El capítulo 9 del libro del profeta Nehemías expresa cómo el Señor es siempre fiel a sus alianzas y a todas sus promesas. Yo me voy a permitir leer una buena parte de este capítulo y haciendo unas glosas.
porque me parece que es importante ver cómo cómo es ese diálogo entre el obrar de Dios y el obrar del hombre y cómo se mueven en medio de una alianza, de una promesa y de un pacto que han hecho entre ellos. Dios es fiel, mientras que el pueblo tiene una tendencia, es proclive a la infidelidad. Esto, todo esto que voy diciendo está en el trasfondo de la teología paulina de la justificación. Ahora más adelante vamos entrando ya, pero es que es bueno que vayamos mirando cómo es en el Antiguo Testamento, cómo es el tema, para poder llegar luego a la persona de Jesucristo. El profeta comienza recordando la alianza de Dios con Abraham. Entonces, permítanme que vaya leyendo despaciosamente este capítulo de Nehemías. Esto es valiosísimo hoy por hoy, de manera especial, porque conviene para nosotros como creyentes el ejercicio de la lectura de nuestra vida desde la óptica de la fe. Ir viendo en la historia de la vida personal cómo Dios ha actuado. Ese es un ejercicio muy valioso que debiéramos hacer todos. Cómo Dios ha actuado en mi vida en los distintos momentos, cómo he sido yo de cara al Señor, de cara a la entrega de nuestro Señor Jesucristo, cómo he respondido yo. Es interesante este ejercicio que hace Nehemías cuando comienza a leer la historia. Y ojo, porque para nosotros este tiempo que vivimos es un tiempo en el que hay una tendencia, una especie de moda, una cierta ideología que busca borrar de la historia capítulos, borrar, arrancar hojas de la historia y dejar solamente lo que le gusta al ideólogo. Y eso es absolutamente dañino. Entonces, querer conocer una historia por pedazos, solamente viendo lo que a mí me gusta, es lo que conduce no solamente a que se repitan los errores, sino a una especie de pésima autoestima. Entonces, como a mí no me gusta esto, yo quito esa página de la historia, la arranco. Es como si yo, Daniel Delgado, el que les habla, arrancara las páginas de mi más tierna infancia, que no me gustan porque no nací en Suiza, sino porque nací en Nocaima, Cundinamarca, en la vereda del Cañutal. Bien, si yo arrancara esa página y odiara esa realidad de mí, sería odiarme a mí mismo, porque yo soy el fruto de esa realidad. Y no es un castigo, ni es un castigo. De pronto alguien quiso ser hijo de la reina de Inglaterra y no le tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Lo pasan peor ellos que nosotros. Estamos aquí tan buenos. ¿Ven? Pero quitarle uno páginas a la historia es un horror con la vida de uno mismo, con la vida de un pueblo. A mí me angustia cuando, me preocupa cuando veo que hasta los monumentos nuestros los tumban. Porque no queremos aceptar que nosotros somos fruto de un mestizaje. ¿Qué le vamos a hacer? Es como si yo un día dijera, no estoy de acuerdo con llevar ADN de nuestros pueblos indígenas, pero si es que soy de aquí. O yo dijera, no estoy contento con el ADN que me tocó de por allá de mis ancestros europeos. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es nuestra realidad. Nosotros somos un fruto de un mestizaje. Cuando uno va por allá por los países eslavos y mira esos monumentos, al fin y al cabo monumentos, esas grandes
construcciones de caballería, esos grandes caballos en bronce, esas grandes tallas de los grandes conquistadores del pasado, dice uno, y están conservados y la gente mira su historia y se la cuenta a uno. Dice uno, caray, ¿cómo estamos de lejos? Aman la historia. Esto es lo que hace Nehemías. Nehemías lee la historia y la lee a la luz de la fe de un buen judío. Nehemías es un profeta judío, pero lee la historia con sus bondades y con sus desgracias. No la mutila. Ama su historia y la lee desde la mirada de la fe. Dice así en este capítulo, porque aquí está hablando de la injusticia del pueblo y de la justicia de Dios. Vamos abriendo el camino para entrar en el tema de la justificación en San Pablo. Tú, Yahvé, comienza así Nehemías, dirigiéndose a Dios. Tú, Yahvé, eres Dios que elegiste a Abraham. Le sacaste de Ur de Caldea. Mire, va a los exordios, allá a los comienzos de la fe. Le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Pone hasta los dos nombres, el anterior a la elección y el posterior a la elección. Abraham y Abraham. Le diste el nombre de Abraham, significa padre de una multitud. Hallaste su corazón fiel ante ti, fiel ante ti, e hiciste alianza con él. ¿De dónde sale la fidelidad? Sale en el hecho de que Abraham, cuando es llamado y sal de tu tierra, él no hace una cosa distinta, ni siquiera pregunta, sino que él va donde el Señor lo llama y después es capaz de llevar a su hijo hasta la cima del monte para sacrificarlo, porque se lo ha pedido Dios. El dato de la fidelidad la tiene clara Nehemías. Hallaste su corazón fiel ante ti e hiciste alianza con él para entregarle el país del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del girgaseo, a él y a sus descendientes. Todos esos pueblos que existían en Canaán antes que llegara Abraham. Y has cumplido, le va diciendo a Dios, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor cerca del Mar Rojo. Obraste milagros y prodigios contra el faraón, contra sus ministros y todo su pueblo, pues supiste que nos habían tratado duramente y te has hecho famoso hasta el día de hoy. Y sigue contando la historia sin mutilarla. Dividiste el mar ante nuestros padres que pasaron por medio de él sin mojarse los pies. Hundiste en las profundidades a sus perseguidores como piedra que cae en las profundas aguas. Tú los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrar ante ellos el camino por donde tenían que seguir. Bajaste al monte Sinaí y con ellos hablaste desde el cielo. Les diste leyes justas, normas que expresan la verdad, preceptos y mandamientos excelentes. Les enseñaste a consagrar a ti el sábado. Les ordenaste mandamientos, preceptos y la ley por mano de Moisés, tu siervo. Del cielo les mandaste el pan para su hambre. Hiciste brotar para su sed agua de la roca y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Atención a esto. Toda la descripción que hace del amor de Dios, cómo Dios escoge a un hombre, cómo lo va conduciendo, va construyendo un pueblo, lo hace numeroso, caen en la esclavitud, los libera y va construyendo con ellos un pacto y los cuida y los conduce y los alimenta.
Ahora lo que toca al hombre. Nuestros padres se pusieron orgullosos, endurecieron su cabeza y no escucharon tus mandatos. No quisieron escucharte ni recordaron todos los prodigios que hiciste para ellos. Endurecieron su cabeza como rebeldes y quisieron volver a la esclavitud de Egipto. Eso es un contrapunteo. Dios, la respuesta del hombre. El amor de Dios, la fidelidad de Dios, la injusticia y la infidelidad del pueblo. Vuelve a salir en primer lugar Dios. Pero tú, Dios de perdón, misericordioso y clemente, lento para enojarte y rico en bondad, no los abandonaste. Ni siquiera cuando se fabricaron un becerro y dijeron, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto despreciándote profundamente. Tú, en tu inmensa bondad, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, sino que les enseñó la ruta por donde debían caminar. Les diste tu espíritu, espíritu bueno, para instruirlos. Les diste maná para que tuvieran de comer y agua para calmar su sed. 40 años los cuidaste en el desierto y nada les faltó, ni sus ropas se gastaron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y países, les repartiste las tierras vecinas, se apoderaron del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, llevándolos a la tierra que prometiste a sus padres. Sus hijos entraron y se apoderaron del país. Tú ante ellos aplastaste a sus habitantes, los cananeos, y los pusiste en sus manos con sus reyes y todos sus habitantes. Hicieron de ellos lo que quisieron. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se apoderaron de casas bien abastecidas, pozos ya hechos, viñas, olivares y árboles frutales de toda clase y en gran abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y vivieron cómodos por tu inmensa bondad. Ahora el capítulo humano. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, se echaron tu ley a la espalda, mataron a los profetas que los invitaban a volver a ti y cometieron contra ti grandes pecados. Tú los entregaste en poder de sus enemigos que los oprimieron. Durante su opresión clamaban a ti y tú los escuchabas desde el cielo. Así que por tu inmensa bondad les mandabas salvadores que los libraron de sus opresores. Pero cuando respiraban de nuevo, hacían el mal contra ti. Ese contrapunteo es una lectura de la historia magnífica. Ellos de nuevo clamaban hacia ti y tú escuchabas desde el cielo y por tu gran bondad los salvaste muchas veces. Les pediste con mucha insistencia que volvieran a tu ley, pero ellos, muy orgullosos, no escucharon tus mandatos y órdenes, no observaron lo que el hombre debe cumplir para tener vida, te volvieron la espalda y por su dura cabeza no te quisieron escuchar. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos, les advertiste por tu espíritu, por boca de los profetas, pero ellos no escucharon. Entonces los entregaste en poder de los otros pueblos. Mas por tu inmensa bondad, vuelve ese reconocimiento de la bondad, de la justicia de Dios. Mas por tu inmensa bondad, no dejaste que fueran destruidos ni los abandonaste, porque tú eres Dios de bondad y misericordia. Ahora pues, oh Dios, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes tu alianza y tu amor, toma en cuenta la miseria que ha caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes,
nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tú te mostraste justo en todo lo sucedido. Te mostraste justo. En todo lo sucedido, en toda la historia tú has sido Dios justo, porque tú has cumplido fielmente tus promesas, mas nosotros hemos actuado con maldad. Este capítulo es un capítulo magnífico para comprender para tener clara más bien la comprensión de lo que es la justicia para un judío devoto. El pueblo habría sido justo si hubiese cumplido los mandamientos sellados en la alianza. Dios es justo y se mantiene justo siempre porque Él es justo. Así comienza hablando Nehemías y termina diciéndolo: tú has cumplido fielmente tus promesas. Tú te mostraste justo. Son como los dos corchetes que cierran esta perícopa. Es leer la historia sin mutilarla, leerla con ojos de fe, en un estado de gratitud, en un estado de maravilla ante las obras de Dios. La justificación como la salvación, los dos temas, justificación y salvación, es reconocida entonces como don de Dios, y esto ahora dentro de poco vamos ya a llegar al tiempo del Adviento. Y esto se recuerda mucho en el tiempo del Adviento. Cuando leemos este texto de Isaías, del capítulo 45, dice que los cielos manen de lo alto como lluvia. Que los cielos manen de lo alto como lluvia y las nubes descarguen la justicia. Es como una lluvia de justicia, porque es que Dios es justo, entonces lo que cae del cielo es justicia. Que se abra la tierra y produzca su fruto, fruto que es la salvación, y al mismo tiempo florezca la justicia, porque soy yo, Yahvé, quien lo envió. Fíjense, la imagen tan hermosa, tan plástica, que caiga de los cielos como una lluvia la justicia. La obra de Dios que viene del cielo es justa, es buena. Entonces, al caer en la tierra, en lugar de la humanidad, al caer la justicia de Dios, dice que se abra la tierra, produzca su fruto, que es la salvación, y al mismo tiempo florezca la justicia, que brote desde la tierra la justicia, desde el corazón del hombre, brote la justicia. Es como un diálogo entre Dios y el hombre. Hace llover la justicia y la justicia brota de la tierra también, como un fruto de la obra de Dios. Pues fue Yahvé quien lo envió. Esto es del capítulo 45, versículo 8 de Isaías. En la versión de la Biblia, la Vulgata, ustedes saben que la Vulgata es la traducción que hace al latín San Jerónimo. Él recibe la petición del Papa en su momento de hacer una traducción al latín de la Sagrada Escritura, que hasta ese momento era más todo el Antiguo Testamento en hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento, pues una gran parte de él en griego. Y recibe este encargo San Jerónimo, y bueno, esa traducción es la que se llama la Vulgata. En este verso de Isaías, atención, aquí hay un dato más bien de corte más exegético. Claro, como el verso está escrito en hebreo, la palabra que se utiliza allí cuando se habla de justicia es tzedek, la que ya les había comentado más arriba. Tzedek. Pero
San Jerónimo la traduce como el Sedec como justum, lo pasa al latín justum, el justo. Y claro, cuando aparece la palabra más adelante, cuando se habla de justicia y el justo, que son los dos términos que se van complementando. La justicia es lo que es la obra de Dios, la justicia. Lo que quiere el profeta que llueva, es decir, que caiga la obra de Dios. Esa justicia cae al mundo como salvación. Se hace salvación al caer en la tierra. San Jerónimo le da un toque. El justo lo traduce luego como Salvador. Si lo que viene de arriba es la justicia, lo que brotaría de la tierra no sería salvación, sino lo que brotaría de la tierra sería justicia. Cae justicia, brota justicia. En la traducción que hace, esos son ya las formas concretas que el traductor va haciendo, los acomodos, digámoslo así. Cae justicia, se levanta salvación. Ahí hay una diferencia. Llueve justicia, se levanta salvación. Es distinto a caer justicia y brotar justicia. Esos datos son importantes. Claro, ¿qué es lo que quiere San Jerónimo aquí? Hacer una interpretación mesiánica del verso. Porque cuando Dios deja sentir su fidelidad, que es la justicia, el hombre es salvado. Eso es lo que pasa con Nehemías, todo el tema que trata Nehemías. El hombre, por su incumplimiento, es injusto. Dios hace llover la justicia y el hombre es salvado. Eso lo entiende San Jerónimo y por eso hace esa traducción. Me gustaría proponerla incluso en latín para que veamos el juego que él utiliza. No importa que no sepamos latín, aunque creo que hay aquí más de uno que lo sabe. Rorate celi, de super, et nubes pluan justum, aperiatur terra et germinet salvatorem. Fíjense las Rorate celi de super, et nubes pluan justum, las nubes lluevan al justo. Es decir, que el justo baje de las nubes, baje del cielo. Que se abra la tierra y germine la salvación. Es una lectura muy mesiánica. Baja la justicia de Dios, la tierra se abre y asciende la salvación. Nos encontramos con este versículo en el cuarto domingo del Adviento. Estén atentos, muy atentas este año, cuando escuchen esto en el cuarto domingo de Adviento. Es justamente esto lo que nosotros leemos. Destilen de lo alto, oh cielos, vuestra lluvia. Bueno, destilad de lo alto, oh cielos, vuestra lluvia, y de las nubes descienda a nosotros el justo. Es como sentir que Dios baja en una nube, ¿no? Ábrase la tierra y germine. Aquí, Salvatorem, el Salvador. Brote, baja el justo, sube el Salvador. Esos dos movimientos son preciosos. Así la justicia de Dios es a menudo expresada como salvación. Otro buen ejemplo es el Salmo 98. Atención a esto. Dice, el Señor dio a conocer su salvación. Les hizo ver a los paganos su justicia. Fíjense cómo se mezclan las dos palabras de manera indistinta, salvación y justicia. Cómo va cobrando rostro de salvación el Sedec. Sedec, que es justicia, en este momento ya va cobrando rostro de salvación. ¿En qué momento? No lo sé, pero ya vamos bajando y vamos viendo cómo se va transformando la justicia de Dios en salvación.
El Señor dio a conocer su salvación, les hizo ver a los paganos su justicia. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Es más, es la justicia de Dios, al contrario de su ira, la que durará por siempre. La ira de Dios es un tema que no tratamos, les decía la vez pasada que es uno de esos conceptos que maneja Pablo para manifestar la condenación, es decir, él no utiliza la palabra condena, él utiliza la palabra ira de Dios. Incluso les invité la vez pasada a escuchar una de esas grandes misas compuestas pues ya puede ser por Bach, ya bien puede ser por Mozart, ya bien puede ser por Heitor Berlioz, lo que sea, y escuchar solamente por curiosidad esa parte que se llama el Dies Irae, que siempre es un momento muy fuerte, muy elocuente dentro de la pieza musical, con muchos timbales, con mucha fuerza atronadora, porque se quiere mostrar allí, perdónenme la expresión, la rabia, el enojo de Dios. Es la forma como Pablo no habla de la condenación, sino habla de la ira, el día de la ira, el día del juicio, ¿verdad? La ira de Dios tiene límites. La ira de Dios no dura por siempre. En cambio, su justicia dura eternamente. Tu justicia es una justicia eterna, dice el Salmo 119. Es una justicia eterna. El concepto y el lenguaje del Nuevo Testamento siguen en general el Antiguo Testamento. Podríamos introducirnos en la expresión griega, ya como se va traduciendo al griego la palabra, ¿sí? La sedek del Antiguo Testamento en diké, para expresar la rectitud. Pero para nosotros el problema es en la manera de expresar la justificación. Creo que hemos ya hecho un buen repaso por el Antiguo Testamento. Hemos visto las diferentes variantes que tiene la palabra en el Antiguo Testamento hasta llegar a identificarla con salvación. Fíjense cómo se va paulatinamente pasando de considerar lo justo, lo recto, a volverse salvación. En las cartas de Pablo, el tema de la justificación aparece y mucho, sobre todo en la carta a los romanos. Ya les decía que esos primeros capítulos son claves, y en la carta a los gálatas. En las otras cartas, raramente. No obstante, según algunos teólogos protestantes, la justificación es el tema central de todas las cartas de Pablo. Bueno, yo llegué ya se nos cumplió la hora, pero voy a dejar abierto lo que vamos a tratar en el próximo encuentro, Dios mediante, porque ahí ya nos vamos a meter en Pablo. Era necesario que hiciera esta introducción para que podamos llegar, espero que no se nos vayan a olvidar estos datos, para que podamos llegar como con el terreno preparado y entrar en el planteamiento de Pablo. El verdadero problema brota del concepto justificación en el Antiguo Testamento, que está referido es a la alianza. Y aquí vamos cerrando. Como hemos dicho, un israelita era justo si cumplía los mandamientos de la alianza, es decir, si cumplía la ley. Entonces, para dejar abierto el tema, Pablo era un hombre justo, ¿o no? Claro que era un hombre justo, porque era un fariseo cumplidor de la ley. En Filipenses 3:6, hablando de sí mismo, presumiendo de sí mismo, dice Pablo, en cuanto a la justicia, con base en la ley, yo era irreprensible.
Pero en la experiencia de Damasco, cuando Dios quiso revelar su Hijo en Pablo, recuerden que no es revelar su Hijo a Pablo, sino revelar su Hijo en Pablo, que eso lo dijimos hasta la saciedad. Cuando Dios quiso revelar su Hijo en Pablo, él mismo reconoce que no había sido justo por haber sido perseguidor de los seguidores de Jesús. Ahí en esto, Pablo entiende claramente que en la persecución a los seguidores del camino, a los cristianos, en la persecución a los cristianos se estaba persiguiendo al mismo Jesús. Perdónenme que haga este brevísimo comentario y ahí cierro. Y es que cuando Pablo en el camino de Damasco ve esa luz y cae, él pregunta, ¿quién eres? Y él oye una voz que le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ojo, para Pablo esto no era claro porque Pablo realmente no estaba persiguiendo a Jesús, Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y cuando él oye esa voz, soy Jesús, entiende inmediatamente que Jesús se hace presente a través de sus seguidores. Es decir, Jesús se hace presente en su iglesia, en los que creen en él, en los que lo siguen. En ti, Gustavo, en ti, Carlos, en ti, María Leonor, en ti, Yacira, en ti, María Alicia, en ti, Rosy, en ti, Leila, en nosotros. ¿Ah? ¿Quién eres? Soy Jesús. No dijo, soy el espíritu de uno de los que tú has perseguido y matado. No, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién está persiguiendo? A los seguidores de Jesús, es decir, a la iglesia. Oh, qué bueno esto, ¿eh? Interesantísimo. Muy interesante porque nos enseña que Pablo en ese momento entiende que el Señor Jesús está presente en los que lo siguen. Y entonces, ahí entiende que el tema no, la justicia cambia completamente de horizonte, porque ahí ya no se trata simplemente de ser un fariseo ferviente, un fariseo apasionado, cumplidor de la ley, sino que ahora se trata de una nueva orientación de la vida. No se puede ser justo con base en la ley, se es justo con base en Jesucristo. Eso. Ese es un cambio. Tengámoslo aquí clarísimo. Por supuesto que no podríamos decir que hay una total ruptura con todo lo que Pablo había creído y practicado antes. En la revelación de Damasco ve claramente que la justificación es un don absolutamente gratuito de Dios. Es que Él se siente justificado aún aún persiguiendo al mismo Señor Jesucristo, aún persiguiéndolo a muerte y llevando a la cárcel a los seguidores de Jesucristo, que son el mismo Señor Jesucristo, aún a pesar de eso, Dios lo justifica. Ese dato, esa experiencia de Él, es fundamental para comprender su teología de la justificación. Dios nos perdona. Su ira no es eterna, su misericordia es eterna. Entonces, en la experiencia de Damasco, y ya con esto termino, Pablo ve claramente que la justificación es un don absolutamente gratuito de Dios y que no puede venir del solo cumplimiento de la ley. La justificación viene de la gracia de Dios y es concedida no en base a la ley, sino en base a la persona de Jesucristo.